Buen día, le vamos a presentar nuestro proyecto acerca de la reseña y del por qué debe ser comprar el libro de Persona Normal, escrito por Benito Taibo. Muy bien, comenzamos. Primero yo le voy a hablar un poco acerca del autor. Nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1960. Es poeta, estudió historia en la filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido guionista de radio y televisión, colaborador del Universal, Siempre y Uno más Uno. Es hijo de Mari Carmen Manojos de Taibo y Paco Ignacio Taibo I, quien fue escritor, historiador, dramaturgo y poeta. Es hermano de Paco Ignacio, y también es escritor, periodista y además cineasta de Carlos Taibo Manojos. Sus allegados e inclusive algunos editoriales lo describen como una persona apasionada, divertida, sencilla, irreverente y entregada, coincidiendo como lo define la biografía de Benito Taibo publicado por otro autor. Según lo expresado por Taibo, heredó de su padre el amor por el periodismo, iniciándose a los 16 años de edad, en la que también comenzó como poeta. Su carrera literaria inició como poeta joven, con los siete primeros poemas en 1976, Vivos y Suicidas en 1978, Recetas para el Desastre en 1987 y De la Función Social de las Gitanas en 2002. Su carrera como novelista continuó hasta 2010, cuando publicó su libro en Planeta en 2010, Persona Normal, el libro del que estamos hablando, publicado primeramente por Destino en 2011 y después su segunda edición por Bucket en 2012. Querido Escorpión, Planeta en 2013, Desde mi muro, Planeta 2014, y en coautoría con Francisco Martín Moreno, Alejandro Rosas y Eugenio Aguirre, publicaron Los Conspiradores y las Vergüenzas de México. Se ha desempeñado en diversos ámbitos, también de publicidad y de periodismo. Ha realizado guiones para la radio y para la televisión. En México es colaborador de algunos medios de comunicación, sin embargo, la narrativa es su poesía y los cómics. Por otra parte, su transitar por las universidades le ha permitido ser un asiduo promotor de la lectura, tanto en la comunidad estudiantil como en la universidad. Claustro universitario actualmente es el director de la UNAM, el cual fue nombrado apenas el año pasado. Sus inicios en el mundo de las letras vienen de familia, como se nos había comentado, pero abrazó la profesión siendo un poeta joven. Bueno, hablaremos sobre sus mejores obras. En este caso nos describimos en tres, lo que es puedes pasar a la siguiente. Lo que estamos hablando del top de tres libros recomendados de Benito Taibo. En este caso nos enfocaremos en Corazonadas, Persona Normal y Desde mi muro. En la versatilidad ya está el gusto creativo, quienes pueden desempeñar en este particular caso, que ofrece un lenguaje para acabar siendo novelista, poeta, etcétera. Por otra parte, Benito Taibo, en este espacio su faceta como novelista, porque no, o sea, no llega ni a sus 10 novelas, sin embargo, cualquiera de ellas tiene un brillo singular. Benito Taibo rebosa la fantasía aplicada en la realidad, una recomendación solamente apto para plumas muy capaces. En nuestro caso de Corazonadas, el azar ocupa de unos grandes encuentros que sucedan a personas apropiadas, o quizá que todo sea un plan trazado que nadie tenga de azarosa o esforzadamente predestinado a libre albedrío y inoportunio. La pista a seguir es siempre una corazonada de cada uno de nosotros. Por otra parte, hablaremos de una persona normal. Nadie en su fabuloso juicio puede ser una persona normal. Y claro que nuestro principal, que es Sebastián, es un ser fabuloso, desde el mismo momento en el que entró a ocupar espacio en la vida de su tío, en este caso Paco, y podrá haber gente capaz de transformarlo en su cadencia vital, hecha melodía fantástica. Por otro caso, desde nuestro último libro, que es desde mi muro, perdón, organizándose la vida por microrelatos, por instantes o pensamientos transmitidos en redes sociales. Nada mejor que un buen baño de relatos, postureo y disparate, el surrealismo sobre el que excava para encontrar las de la nada despierta de una gélida de risa de desconcierto. La siguiente, por favor. Es lo que hablábamos anteriormente sobre las extrañas decenas de libros que acaban sobre agarrando a sus lectores y gracias también a todas sus cosas que disfrute el paladar de cada uno de nosotros. Siguiente.
Bueno, ¿de qué trata? Este en particular es un libro que nos habla acerca de un niño que queda huérfano a sus 12 años, el cual vamos a ubicar como Paco, digo Sebastián, disculpen, el cual está en esa época de transición entre la niñez y la adolescencia, lo cual lo lleva a tener esas vivencias a lo largo de la vida en las cuales nosotros como lectores jóvenes nos vamos a identificar. Esto en particular va a llamar la atención mucho de los lectores, ya que se van dando situaciones en las cuales el tío Paco actúa siempre como consejero. Nunca es como tal una figura paterna o alguien que vaya a establecer ciertos parámetros, ya que conforme vamos leyendo, dentro de esa relación entre el sobrino Sebastián y el tío Paco, se vuelve una democracia, ya que todo lo hablan y llevan una relación de confianza en la cual Sebastián tiene la oportunidad de llevar a cabo todas esas vivencias, las cuales, gracias a que el tío Paco le inculca el hábito de la lectura, le forman ideales y ciertas características dentro de su personalidad. Esto va a llevar a cabo en nuestro personaje principal el hecho de que todas sus vivencias vayan referidas a una obra literaria, lo cual es un estilo característico de nuestro autor Benito Taibo, ya que sus obras siempre van referidas o siempre tienen inferencias de otras obras como libros que ha leído. Ejemplo de ello es 20.000 leguas de viaje submarino, el cual viene mencionado en este libro. Y lo bonito de este libro en particular que a mí me llama la atención es que son características que todos vivimos, bueno, más bien situaciones que todos vivimos, puestas en parte, más bien puestas desde la perspectiva que nosotros pasamos. Ejemplo de ello es la primera vez que se enamora y el cómo van cambiando las cosas. Pero el desenlace de estas situaciones es lo que realmente te atrapa de este libro. Y bueno, durante toda esta historia hay frases conmemorables o que pueden llegar a ser cierto tipo de reflexión en nosotros como lectores. Este libro yo me acuerdo que la primera vez que lo leí fue en primero de preparatoria, más o menos. En eso entonces odiaba la lectura, no me gustaba leer. El agarrar un libro era horrible. Hasta que una maestra de literatura nos dejó leer este libro y fue cuando, gracias al libro, me enamoré de la lectura. No es algo que ahora acostumbro a hacer, leer. Y más que nada porque, como lo menciona mi compañero Arturo, es un libro que te atrapa, que te hace reflexionar sobre varias situaciones, porque ahí marcan algunos lapsos, algunas historias que puedes identificarte con ellas. Además de que también se mencionan obras literarias con las que hacen énfasis o hacen analogías con la situación que se está mencionando dentro de la historia. Yo les voy a mencionar algunas de las frases que me llamaron más la atención y qué es lo que pienso acerca de ellas. En el capítulo de la tempestad, que si mal no recuerdo, creo que es el segundo capítulo de nuestra historia, nos narra cuando Sebastián está en una ventana y él se empieza a imaginar una historia cualquiera y al final de la historia nos dice que los sueños son de quien los sueña y de nadie más. Entonces, cada quien crea sus historias, cada quien tiene sus expectativas sobre ciertas situaciones. Y pues, más que nada, ahora sí que las metas, los objetivos o aquellas situaciones que nuestra cabeza va generando es por algo. Y esta depende de nosotros cómo es que llevamos a cabo esa ideología que se generó dentro de nosotros. Siguiente, por favor. En otro capítulo, titulado La velocidad del pensamiento, aparece la frase de preocúpate el día que te miren como si fueras una persona normal, tú mereces tener una vida extraordinaria. En este capítulo, Sebastián se siente conmovido, se siente triste, porque en la escuela lo ven como alguien raro. ¿Por qué? Porque es un niño inteligente, es un niño que le gusta la lectura
y por lo tanto sale de los parámetros sociales que se van generando dentro de esa época. Y Sebastián le expresa ese sentimiento al tío Paco. El tío Paco es quien dice esta significante frase. Y pues prácticamente sí, muchas veces nosotros como personas, por querer encajar en la sociedad, por querer encajar en ciertos grupos de personas, tendemos a adquirir ciertos comportamientos que a lo mejor no son parte de nosotros, pero que los hacemos por querer estar ahí. Sin embargo, no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque debes de ser tú siempre. Entonces, no debes de por qué actuar de otra manera por querer encajar. Eh, Tienes que ser libre, tienes que ser feliz, tienes que ser esa persona que a lo mejor no a todas las personas les vas a caer bien, les vas a agradar, pero sí que con las personas con las que puedes procurar, pues te acepten tal y como eres, porque nadie es perfecto y claramente cada uno tiene sus características esenciales que lo describen y lo hacen único como persona. Bien. Después tenemos en el capítulo de instrucciones, compendas y consejos la siguiente frase. No te vendas, no te alquiles, sé un alma libre y vela por lo justo. Es mucho mejor que pasar hambre a ser un esclavo. Sigue tus corazonadas, apela al sentido común, nunca pierdas el sueño por aquello que no tiene solución y nunca pierdas el sueño por aquello que tiene solución, nunca pierdas tus sueños. En este capítulo, pues tristemente, Sebastián se entera que el tío Paco pues tiene cáncer y pues durante una plática el tío Paco pues le deja ahora así como que un tipo de escrito con las cosas que no debería de hacer y que sí debería de hacer y qué circunstancias las debería hacer. ¿Por qué? Porque el tío Paco es aquella persona, o no sé, yo lo percibo como una persona, obviamente, con muchas vivencias y que de alguna manera ha generado experiencias y esto le ha permitido reflejarlo en cuestión a cómo va enseñándole ciertas situaciones a este Sebastián. Entonces, aquí lo que más me llama la atención de esta frase es que nunca pierdas el sueño por aquello que no tiene solución, nunca pierdas el sueño por aquello que tiene solución, nunca pierdas tus sueños. Mm, Aquí yo lo veo enfocado en cuestión a que nosotros tenemos muchas metas, muchos objetivos, los planteamos y va a haber veces en las que pues obviamente va a haber circunstancias ajenas a nosotros también que nos retrasen al llegar a esa meta o que no nos permitan continuar con esa meta, pero depende de nosotros el levantarnos y el continuar. Y tal vez a lo mejor el camino para continuar esa meta y la tenemos muy planeado, pero ¿por qué seguir ese camino si puede haber otras alternativas y al final de cuentas vamos a tener ese sueño? Entonces siempre levantarse, salir de la tormenta, buscar soluciones y seguir por eso que tanto queremos. Y por último, en las, no, por cuarta, tenemos en el capítulo de las cualidades de la palabra, la siguiente frase de hogar es un sinónimo no de casa, sino de calidez, de ternura, de refugio, de ventana para mirar al mundo y la lluvia sin que ésta te moje. En este capítulo, Sebastián empieza a decir que por qué existen los sinónimos, si al final de cuentas son palabras muy distintas y que sí llega a haber cierto tipo de diferencia entre ellas. Aquí él marca como diferencia, como sinónimo casa y hogar, donde tiene mucha diferencia. ¿Por qué? Porque él describe como la casa un lugar con 4 paredes donde vas a estar ahí, no te va a pasar nada. Sin embargo, el hogar es ya algo cálido, algo que va construyendo el lugar o las personas con las que tú estás, donde te sientes seguro, donde puedes ser tú, donde es tu lugar donde puedes estar en paz, donde puedes hacer aquello que te gusta. Y además también lo rodean las personas con las que te vas creciendo, con las que te vas relacionando y con las que vas considerando alguna familia. También aquí es considerable, bueno, ¿cómo se puede decir? Importante destacar que pues la familia no únicamente es aquella familia sanguínea,
sino también aquellas personas que te apoyan, que están ahí cuando más lo necesitas. Y estos también pueden ser amigos cercanos o algunas otras personas que sabes que están para ti. Ahora sí, por último, con el capítulo de dónde soy y a dónde pertenezco. El tío Paco le dice esta importante frase a Sebastián, que dice: no soy tan bueno como parezco, nadie lo es, todo el mundo guarda algún secreto que lo atormenta. En este capítulo es, creo que el primer capítulo que nos deja en shock, que nos da ese clímax, donde todos pensamos que el tío Paco es amor, rosas, no guarda nada, todo es felicidad. Sin embargo, Sebastián describe que en las noches el tío Paco se va a llorar a su habitación y él le pregunta de una manera directa al tío Paco qué es lo que le pasaba. Y pues el tío Paco le cuenta que en sus momentos de adolescencia, creo que si mal no recuerdo, a los 18 años, cuando una mentalidad está ahí revuelta y estaba bajo la sustancia del alcohol, mató a una persona. Y pues el tío Paco se siente culpable, llora todas las noches. Y obviamente es algo con lo que con lo que el tío Paco tiene cargando o viene cargando y que le causa cierta tristeza, cierta culpabilidad, claramente. Y lo que pasa aquí es que él trata de enmendar o tratar de buscar como una alternativa, salir del río, buscar una cuenca en la que él pueda desahogar todo este sentimiento que tiene. Muchas veces nosotros en redes sociales llegamos a publicar nuestra vida feliz, nuestra vida que queremos que los demás conozcan. Sin embargo, no conocen toda nuestra parte, nuestra esencia. Hay muchas veces en las que guardamos ciertos secretos, ciertas cosas que a lo mejor en algún punto nos atormentaron, nos bajonearon. Podemos presentarnos como personas felices, personas que no tienen ningún problema. Sin embargo, hay problemas, claro que los hay. Y cada quien va creando ahora sí como que esas capas y ya decide con quién abrirse, con quién no. Pero es importante señalar que debemos de ser empáticos hasta cierta parte porque no sabemos lo que la otra persona está pasando o sufrió y cuál es ese camino que está tomando para poder encontrarse, para poder sanar esa parte. Muy bien, antes de pasar a la siguiente parte, le vamos a presentar un video. La verdad siempre es mucho menos heroica que los sueños. ¿Para qué quieres la verdad? Resulta poco atractiva, hasta ramplona, gris, no tiene lustre. Esta es una frase del tío Paco, uno de los protagonistas de la novela Persona Normal de Benito Taibo, publicada por vez primera en 2011 y que se ha mantenido a lo largo de esta década como una de las preferidas por los jóvenes lectores. ¿Por qué? Pues porque ahí se aparece Cyrano de Bergerac, pero también Aquiles y Héctor, una lucha contra animales salvajes y una visita a otros planetas, la narrativa y la poesía. Es un paseo por la literatura universal, pero también una herramienta para demostrar que la ficción literaria es un universo que existe gracias a la realidad, a la vida cotidiana, que se hace presente cuando una persona abre las páginas de un libro y empieza a transformarlo con su propia imaginación. Antes de la aparición de Persona Normal, Benito Taibo ya había publicado algunos libros y daba sus primeros pasos como promotor del libro y de la lectura, pero esa novela vino a darle un giro a su relación con la escritura. Un volumen nacido casi como un divertimento, como su peculiar y particular manera de darle las gracias a la literatura por lo que había hecho por él. Y así lo ha acompañado a lo largo de los años. La historia del tío Paco y de Sebastián, un joven que se deja envolver por las aventuras que se encuentran en los libros. Y como 2020 tenía mucho de ciencia ficción, Benito se dio a la tarea de escribir otros 10 capítulos bajo el título de Fin de los Tiempos, que complementan esta edición conmemorativa de Persona Normal lanzada bajo el sello de Destino, con 3 portadas diferentes y un convencimiento. La literatura está llena de aventuras que ocurren en un mundo que es todo menos normal. Para Milenio Noticias, Jesús Alejo Santiago.
Bueno, después de ver ese video vamos a empezar a nosotros a comentar qué capítulo nos gustó más. Para eso comenzaré yo. Mi capítulo favorito se llama de cómo el universo se instaló en una sala. Es muy gracioso porque quisiera hacer el comentario de que normalmente pone el título a los capítulos de cosas que dices, ¿qué? Pero realmente da el mismo capítulo da la retroalimentación del por qué lo llamó así. En este capítulo Sebastián se va a dormir una noche con su tía Pili, como le dicen en su familia. Aquí él, la mañana siguiente después de que se duerme ahí, descubre un montón de gente en su casa y él se saca de onda y es muy gracioso porque estaba su tía, invitó a todos sus compañeros de meditación a estar en su sala porque es lo que normalmente ella hace, sin contar a Sebastián. Y Sebastián se sacó mucho de onda porque el gurú, que era el que precisamente manejaba o el que estaba dando esta sesión, estaba hablando de cosas relativas del universo. De ahí el título de cómo el universo se instaló en una sala. Porque este gurú estaba como que tratando de explicar a los que estaban tomando la meditación que el universo estaba con ellos, que ellos eran el universo. Y resulta muy gracioso la manera en cómo Sebastián reacciona, ¿no es así, Dani? Este, Hablando igual de como de tu misma, de la misma parte que estás refiriéndote, es interesante cómo en el libro igual nos muestra, por ejemplo, el modo de que una persona, o sea, un niño, una persona joven todavía tiene como que la cuestión de sorprenderse en muchas cosas. Por ejemplo, mencionabas acerca de lo del universo en la sala. Este, Llegaste también, el libro también llega a mencionar varias partes acerca de cómo va creciendo Sebastián en la cuestión tanto de madurez y lo que sea, pero siempre te lo va mostrando de una forma muy interesante, una forma donde nuestro personaje principal sigue teniendo como que la cuestión de sorprenderse, como si aún siguiera siendo un niño, a pesar de que en el libro vemos poquito a poquito cómo va creciendo. Este, por otra parte, hay algo que me gustó del libro, que es la cuestión en los temas importantes de lo que se toma. No solo es como que un, una subida directa, sino que también toma cuestiones tristes, cuestiones de la vida diaria que te hacen pensar, o sea, cosas pues muy fuertes relativamente. Es decir, Maffer hace unas presentaciones, mencionó acerca de unas frases que decía el tío Paco, cuando también nos enteramos de que el tío Paco tenía cáncer, cuando nos enteramos de que iba a morir y en cuestiones así. Hay un capítulo que lo menciona, que incluso guardé el título, que es de cómo la vida, pese a todo, siempre sigue. Te menciona la cuestión de un día a día normal, por así decirlo, de Sebastián, y que a pesar de que de las malas pasadas de la vida, aún sigue adelante, y cómo la vida siempre sigue. Y es curioso porque tal cual, desde que inició el libro hasta cuando termina el libro, te menciona de ese tipo de cosas acerca de cómo todo tiene que seguir, pero también cómo no hay que perder como la ilusión o la esperanza entre muchas cosas. Eso también es algo que te enseña el tío Paco en muchas partes del libro. ¿O ustedes qué opinan? No sé, Arturo. ¿Sabes? Creo que es interesante la forma en la que se desarrolla Sebastián, ya que si te das cuenta, siempre tiene esa libertad de decidir, de equivocarse, de aprender de sus errores, pero el tío Paco siempre le inculca a ser prudente y al pensar dos veces la situación, de volverse analítico, de volverse una persona inteligente y prudente más que nada. A lo largo del libro describe situaciones como lo que es el alcohol o, por ejemplo, la primera vez que prueba la marihuana, nuestro personaje principal, y te das cuenta de cómo él por su propia mano se equivoca, pero siempre aprende de ello, ¿sabes? A mí en lo particular me llamó mucho la atención un capítulo que se llama De cómo el amor aparece de forma inesperada y te describe, capítulos antes, te describe cómo se enamora de una chica que físicamente es, lo es todo, pero a nivel intelectual, a nivel personal o emocional, no tiene nada que ofrecerle, o más bien, no tiene nada en común con Sebastián, lo cual se convierte en desinterés conforme va pasando el tiempo.
Eso hasta que llegamos al capítulo que menciono, en donde conoce a Sofía, la cual es una chica que es su homóloga, por así decirlo, ya que también le gusta la lectura y tiene una personalidad bastante contundente, lo cual yo creo que a él le parece demasiado impresionante y termina ganándoselo, ¿sabes? Y es muy descriptivo en la parte de cómo a nosotros, o más bien a todos, nos va sucediendo con las personas, que vamos aprendiendo y vamos decidiendo qué nos gusta o qué nos deja de gustar. Y realmente es fascinante la forma en la que lo describe. Pero creo que hay capítulos más sorprendentes o más emotivos, por así decirlo. Y, pero no sé, me gustaría saber a ti cuál te gustó más, Mafer, o tú qué piensas. Pues yo creo que en conforme a lo que tú dijiste, el tío Paco le va dando ciertas enseñanzas a Sebastián y, por ejemplo, había uno de los primeros capítulos en los que no recuerdo qué palabra fue la que dijo Sebastián, creo que fue carajos. Y el tío Paco es el que le dice que las palabras, depende de la intención, depende de la manera en la que se van a decir, van a tener un significado hacia la persona, a quién va dirigida. Entonces yo creo que conforme toda la historia, conforme se va narrando, el tío Paco va formando a Paco de una manera no tan estricta, no tan rígida en cuestión de cómo lo va educando, se podría decir, sino que todo lo va relacionando conforme vivencias, conforme libros, y lo va haciendo más ameno y más fácil para que este Sebastián pueda, pues pueda desarrollarse de una manera correcta, de una manera en la que su crecimiento personal sea óptimo. Y él, conforme a las vivencias que vaya teniendo alrededor de su vida, vaya sabiendo cómo es que se van a ir resolviendo ciertos problemas. A mí el capítulo que más me gustó y que pues claramente, y que como les mencioné anteriormente, causó un poco de shock, fue cuando el tío Paco le menciona que tiene el secreto, ya le mencioné anteriormente en las frases, que mata a una persona, y todo por cierta imprudencia que tiene el tío Paco en su momento. Y pues que al final de cuentas nos enseña que a veces solo mostramos lo que queremos mostrar, pero no sabemos qué hay en el fondo de cada persona. También algo que me dejó impactada es que la culpa del tío Paco era tan fuerte, tan estremecedora, que de alguna u otra manera la culpa hizo que su capacidad o su idea no le permitiera tener esposa, novia y ni mucho menos hijos. ¿Por qué? Porque él se sentía muy culpable de haberle quitado ese privilegio de tener a la persona que murió a sus manos. Entonces yo creo que este es un capítulo un poco profundo, un poco de cierta manera reflexivo, y pues nos muestra cómo las personas llegamos a guardar ciertos secretos que a lo mejor ni siquiera creemos que esa persona va a tener de esa cierta magnitud algún secreto. No sé qué piensas, Dani. Interesante todo lo del libro, la verdad. Creo que cada uno nos podemos identificar de alguna otra manera un poco más en cada capítulo, de alguna otra manera. Hay uno que es el capítulo 2 me parece, y dice, el capítulo se llama De lo que tenía y lo que tengo. Y habla de ahí empezando el segundo capítulo, cuando él tenía 12 años. Y dice él que es como si no tuviera la madurez suficiente y como si no tuviese nada, básicamente. Pero porque no nos podemos ser independientes a esa edad, siempre alguien se encarga de nosotros, nos obliga a hacer cosas que no realmente no queremos. Las desventajas son demasiadas en el aspecto de tenemos pros y contras de ser un niño y hay veces que queremos ya crecer cuando realmente todo debe ir a su paso y cuando realmente crecemos vemos la realidad de diferentes cosas, ¿no? Y y por decir, él menciona de que él por ser bajito de estatura no lo elegían en los equipos de fútbol y yo me atrapé muchísimo en esto porque veía muchos contras a lo mejor cuando íbamos en la primaria, cuando decíamos, ay, yo no quiero esto, pero
forzosamente nos obligaba a nuestros padres a hacer cosas que realmente no nos gustaban. Y con el paso del tiempo, uno crece y las cosas van cambiando y empezamos a ver la realidad de varias cosas y que pues podemos imaginar una escena de diferentes cosas con nuestros padres, peleas, todo, y todo esto tiene un porqué, el cómo nos van educando y creo que es importante cómo hay veces que tiene mucho que ver la familia en nuestra educación y en todos los aspectos. No sé qué opinen cada uno de ustedes. Este, yo quería hacer hincapié en algo que me llamó la atención. Cualquiera de ustedes puede mencionar algo al respecto. Y es acerca, meter un poquito de la profundidad, no tanto de Sebastián, que a pesar de que es el protagonista del libro, sino se me hace un poquito interesante la cuestión de la cuestión emocional y el apoyo que da el tío Paco a Sebastián. Precisamente, creo que es un personaje que tiene muchísimo más profundidad en el aspecto de que tenemos una persona que es como el gurú de nuestro personaje principal, la persona que te enseña, que te retroalimenta, o sea, es una parte bastante interesante. Pero, por ejemplo, no sé ustedes, yo siento que este libro es bastante fácil de identificarte en muchas partes, pero, por ejemplo, no sé ustedes qué piensan acerca del personaje como el tío Paco, que yo siento que es un personaje bastante interesante y en el que podíamos platicar un poquito más para entender por qué este libro es tan interesante en la cuestión para tanto jóvenes o adultos, la verdad. No sé si alguien quiera mencionar, Maffer. Pues yo creo que tío Paco es ahora sí que, no sé, una persona que tal vez o que nos enamoró de la parte del libro, porque al final de cuentas es quien queda al mando de Paco, de Sebastián después de que sus padres fallecen. Y a lo mejor en lugar de verlo como una figura paterna, este Sebastián lo ve como una persona, como un hermano, como un amigo con el que puede confiar, con el que puede platicar, con el que puede ser él y sabe que el tío Paco lo va a escuchar y le va a dar los mejores consejos que pueda él darle o brindarle conforme a sus experiencias. Eh, no sé, el tío Paco tiene muchas vivencias, muchas cosas que llegan a, hasta cierta manera ponernos a reflexionar ciertos puntos. A mí me pegó bastante cuando pues te vas enamorando del personaje, sinceramente, te vas enamorando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no llega a ser una persona estricta, como lo mencioné, llega a ser una persona flexible, una persona que no te va a regañar así a ciencia cierta del por qué hiciste esa situación, sino te va a dar una lección, te va a dar alguna enseñanza en cuestión de alguna situación con el que él la pueda relacionar conforme lo que hizo Sebastián. Y pues una parte la que me pegó bastante y que así se me salieron las lagrimitas fue cuando pues el tío Paco fallece, ¿no? Sí, es como que, ouch, ese personaje que envolvió a toda esta historia falleció y pues al final Sebastián tiene que seguir su camino solo, tiene que seguir esas enseñanzas que fue adquiriendo a través del tiempo con el que estuvo con el tío Paco y pues aplicarlas a su vida y ahora sí que tener siempre presente que pues el tío Paco fue una persona muy importante dentro de su vida y que nunca lo dejó caer. No sé, es un personaje muy. Bueno, entonces, ya prácticamente para terminar, no sé si nosotros, como personas que ya leímos el libro, como personas normales que ya leímos el libro, no sé si les gustaría decir, por ejemplo, una palabra en la cuestión a la que sentimos que expresa este libro o algo que sentimos que interpreta el libro. Por ejemplo, yo podría decir que este libro simplemente es magnífico en la cuestión de cómo y desarrollo. Sí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes decir como de lo que siente que es este libro, lo que les transmite. No sé, al quien guste. Pues sinceramente yo lo escribía como realidad porque creo yo que pues se basa en todo lo que en cada uno de nosotros, creo que como les había comentado anteriormente, yo me sentí muy identificada con este libro desde el primer capítulo
veías cosas que hasta uno hasta vuelves a retroceder en tu infancia y empiezas a crearte esas chaquetas imaginarias donde pasaste por lo mismo, ¿no? Y tú creías que era algo malo o así, conforme va pasando bueno, vas leyendo el libro, te vas dando cuenta de la realidad de muchas cosas y hasta empiezas a obtener la respuesta después de tantos años por un libro. Y como lo mencionaba Sebastián, él decía que Paco estaba loco al principio del libro, ¿no? Y decía, es una persona es alguien muy loco, o sea, no podríamos describirlo como otra persona mejor, ¿no? Pero también como lo dijo mi compañera Mafer, o sea, no tanto una imagen paterna, lo llegó a amar tanto, pero simplemente ese es a donde yo creo que es el punto muy importante, el tener a alguien contigo que te comprenda, pero no simplemente como parte paterna o materna, ¿sabes? Sino que pueda ser tu amigo, tu confidente en todos los aspectos y creo que es una parte fundamental para que puedas seguir y puedas estar bien contigo mismo y con todas las personas. Y creo que fue en este caso el amor tanto de Sebastián como del tío Paco. No sé, alguien más, a mi compañero Arturo que quiere decir algo. Yo en lo particular creo que a pesar de ser un libro tan emotivo, porque realmente sientes el estado de ánimo de lo que está viviendo el personaje, te cambia mucho la perspectiva del cómo ves las cosas, tanto desde el punto de vista de la figura paterna como de la persona que está viviendo esas experiencias, ya que te demuestra cómo lo ve alguien que ya pasó por ese tipo de situaciones, pero también alguien que está completamente asustado en un mundo en el que no sabe para dónde moverse. Y creo que esa es la parte que te envuelve en particular de este libro, ya que o te identificas en una parte o en la otra. Y sí, realmente como lo comentan mis compañeros, es un libro bastante interesante por el hecho de que desde el título te envuelven, decir persona normal, pues ¿qué se supone que es una persona normal? Realmente a lo largo del libro nos expresa mucho lo que son las cualidades, no solamente del tío Paco que resalta en Sebastián, sino las mismas cualidades que Sebastián va encontrando de sí, como la poesía, como la escritura, como que no le gustan las matemáticas. Realmente, más allá de cualquier trasfondo, es la búsqueda de la identidad. ¿Ok? Y bueno, para concluir, les quiero dar mi conclusión personal acerca de este libro. Este libro, cuando me dijeron que lo íbamos a leer, yo busqué de qué era el libro, o sea, qué género en general, y me salía que era un libro de ficción. Y es curioso, porque terminas el libro y tiene todo menos ficción, por la cuestión de que una, es como una enseñanza de madurez. Es un relato donde te va a enseñar poquito a poquito a crecer y simplemente, a pesar de que empiezas a notar que conforme va pasando el libro las situaciones son más complejas, más maduras, no pierdes tampoco la esperanza y tampoco el punto de vista de la infancia, de alguna forma. Por otra parte, si aún no se ha leído el libro, este libro es bastante especial y cuando lo empieza a leer va a entender por qué, por ejemplo, para mí, para mis compañeros, es importante, por ejemplo, el punto de vista del tío Paco. Yo puedo decir en conclusión que este libro prácticamente es como un tío Paco, alguien que te enseña, alguien que te guía, porque a pesar de que directamente es un libro que te cuenta podría decir, una historia normal más, es un libro con muchas enseñanzas que nos van a ayudar poco a poco y en el futuro, y tal vez ahorita o después, nos va a entender y ayudar a pasar a complejidades, entre otras cosas. Pero bueno, eso es lo que yo opino de Persona Normal. Ya escuchamos a todos mis compañeros acerca también de lo que opinan acerca de este libro. Es completamente una gran recomendación, no es una pérdida de tiempo y muchísimo menos, tampoco es un libro tan largo. Es un libro interesante y que ciertamente sí se puede terminar en una noche, si te gusta mucho la lectura. Pero bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego.